explota al hombre, si no va a explotar la naturaleza. Porque el socialismo, cuando se ha intentado desarrollarse espontáneamente, como dices tú, yo no creo que sea espontáneo, yo creo que es obligatorio, es contra la voluntad de los pueblos, pero vamos, ¿por qué no ha llegado nunca el comunismo? ¡Vamos por la libertad, carajo! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Jorge Ugarte, más conocido como el Profe Sobre Ruedas, aquí en un programa más de El Profe Sobre Ruedas en Historia. Hoy voy a reaccionar, voy a explicar este pequeño video donde me etiquetaron en TikTok y aquí en la página de YouTube que tengo, en mi canal de YouTube, voy a explicarlo más profundamente y espero que esto quede totalmente claro para no volver a caer en nacionalismo baratos. Veamos el video. Pues bien, en este video le hacen una pregunta a la chica, o mejor dicho, no fue una pregunta, fue una aclaración. Según la persona que hacía la aclaración, le decían que Bolivia había pertenecido al Perú. ¿Esto es verdad? Ustedes saben la crítica que tengo con el gobierno boliviano, con el Estado boliviano y con muchos bolivianos también. Yo he dicho muchas veces que Bolivia es un vecino incómodo, como lo diría también el historiador chileno Sergio Villalobos, que incluso escribió un libro muy parecido a este título que te acabo de decir. Bolivia es un país molesto, incómodo, complicado, pero no por el hecho de serlo voy a caer en nacionalismos baratos de decir que Bolivia como república le perteneció al Perú, porque eso no es verdad. Vamos a empezar este video diciendo que Bolivia como república no perteneció jamás al Perú. Nos unimos en 1836 hasta el 39 para crear lo que conoceremos como la Confederación Perú-Boliviana, que fue un desastre, que fue una calamidad, que fue una vergüenza, porque Bolivia absorbió al Perú y por eso que Agustín Gamarra y Ramón Castilla van a ser exiliados del Perú. En la parte norte, Perú se parte en dos, el estado norperuano, el estado surperuano, y los peruanos que se rebelaron fueron exiliados, se fueron a Chile y le pidieron ayuda a Chile para separar a la República del Perú de la República de Bolivia y destruir la Confederación. Ahí nace la doctrina Portales con las cartas que le escribe Blanco Encalada diciendo que Perú y Bolivia juntos siempre van a ser más que Chile y que Chile tiene que tener un dominio sobre el Pacífico, todo lo que tú quieras. Pero había peruanos que no estábamos de acuerdo, estamos hablando obviamente del pasado, en unirnos con Bolivia, y menos aún que quien gobernara fuera el representante de Bolivia, Santa Cruz, y que el Perú se partiera en dos. Eso fue una estupidez del tamaño de un elefante, que gracias a la intervención chilena y por una parte menor Argentina se pudo separar. Eso no quiere decir que Perú haya pertenecido a Bolivia ni que Bolivia haya pertenecido a Perú. Fue una alianza bastante indigna, pero no pertenecimos ni el uno ni al otro. A pesar de que hubo una absorción principalmente por parte de Bolivia, no podríamos decir que Perú perteneció a Bolivia, sino que fue una geografía bastante compleja. Entonces, dejando en claro esto, no fue Bolivia parte del Perú, ni Perú parte de Bolivia. Antes de 1821, la República del Perú no existía. Se había iniciado un proceso de independencia en Tacna en 1811, pero no podríamos decir que existía la República del Perú. Tampoco podríamos decir que antes de 1825 existía la República de Bolivia, porque el nombre de Bolivia no estaba ni por aquí cerca. Este territorio que hoy es Bolivia se conocía como Audiencia Real de Charcas legalmente. Profe, pero también se conocía como Alto Perú. No. Legalmente se llamaba Audiencia Real de Charcas. El nombre de Alto Perú lo habían colocado algunos entusiastas que veían a Bolivia como la posibilidad de unirse al Perú, pero no algo que los españoles tomaran en serio. Y además, los dueños de estos territorios por invasión y conquista eran los españoles.
Entonces, separarnos de España era una cosa, pero no podemos tomar lo que un grupo de fanáticos tenía como nombre Alto Perú a la Audiencia Real de Charcas, que se creó en el siglo XVI. Entonces, esto que quede muy claro, muy claro, muy claro. Antes de 1825 no existía Bolivia y antes de 1821 no existía la República del Perú. ¿Que esto queda claro? Antes de estos tiempos, todos estos territorios eran de España. Nos guste o no nos guste. Dejando el nacionalismo barato, el indigenismo ridículo, el hispanismo también rosa, que nos quieren decir que los españoles vinieron acá a salvarnos, que nos hicieron el bien. No, los españoles vinieron por oro, por recursos. Vinieron para extender sus territorios. Pero también hay que dejar el discurso ridículo que antes los españoles aquí todo era flores, rosas, amor, paz, tranquilidad. Oye, ¿cómo se construyó Sacsayhuamán? ¿Cómo se construyó Machu Picchu? Acá no había democracia, era un imperio, como todos los imperios. Y yo estoy orgulloso de este imperio. Me encanta el imperio inca. Maravilloso, pero como todos los imperios, hubo esclavismo, hubo maltratos, hubo asesinatos, hubo rebeldías, hubo que tener que aplacar esas rebeldías, entre otras cosas. Entonces, para dejar claro esto, antes de 1821, todo esto era de España. Y empezaron a pelear para independizarse. El territorio que hoy es Bolivia se conocía, insisto, como la Audiencia Real de Charcas. Y para 1776, la Audiencia Real de Charcas va a dejar de estar bajo la dirección y jurisdicción de la Audiencia Real de Lima, el Virreinato del Perú, para pasar a someterse al Virreinato del Río de la Plata, que se acababa de crear, que es lo que más adelante se va a llamar Provincias Unidas y más adelante hoy se llama Argentina. Entonces, los españoles, no los independentistas, no los republicanos, no los demócratas, no los liberales, no. Los españoles, que eran los que mandaban, le quitan a la Audiencia Real de Lima esa jurisdicción principal y la pasan a la al Virreinato del Río de la Plata. Sí, van a haber algunas cosas que la Audiencia Real de Charcas tendrá que tratar con la Audiencia Real de Lima, sí, pero estaba bajo principal autoridad del Virreinato del Río de la Plata. Cuando el Virreinato del Río de la Plata, a inicio de 1810, van a empezar su proceso independentista, no se olviden que tiempo más adelante, para 1816-17, el señor San Martín, ya independiente prácticamente, o en proceso de independencia, Virreinato del Río de la Plata, ahora Provincias Unidas, Virreinato del Perú todavía seguía bajo España, y la Audiencia Real de Charcas todavía seguía bajo España, van a intentar darle independencia al Perú, porque el Perú era el premio mayor, era la Meca, acá vivía el virrey. Entonces, San Martín va a intentar invadir el Perú para independizarlo por la Audiencia Real de Charcas, Bolivia. Y ahí el virrey lo va a enfrentar y lo va a vencer. Entonces San Martín dice, vamos mejor por mar, y para eso pasa por Chile, ayuda a O'Higgins en 1818 para poder darle independencia a Batalla de Chacabuco y Maipú, y luego San Martín, con chilenos y pocos argentinos, va a desembarcar en Paracas en 1820, finales de 1820, para poder darle independencia al Perú más adelante, Pisco y Paracas. San Martín logra darle independencia al Perú en la proclamación el 28 de julio de 1821, y lo que va a ocurrir acto seguido es lo siguiente: San Martín no tenía el armamento para poder sostener la guerra contra los españoles. Por eso que San Martín va a ofrecer una monarquía constituyente, va a ofrecerle al virrey La Serna, que es el último virrey que tenemos, la posibilidad de que sea él el rey. Y él le dice que no, que tiene que hablar con el absolutismo español, entre otras cosas, pero no se va a llegar a un consenso. Por eso es que San Martín sin tropas tiene que viajar a Guayaquil, donde se encontraba Bolívar, y allá tener esta reunión. Bolívar sí nos quita Guayaquil degeneradamente, y esto ya lo hablé en un video anterior. Bolívar fue un asaltante de carreteras, Bolívar fue un delincuente, Bolívar fue un mercenario, Bolívar fue nuestro asalariado, que esto quede absolutamente claro. No estoy defendiendo a Bolívar. Bolívar fue un dictador que vino al Perú después de la reunión con San Martín, que creó cizaña, y esto lo demostró en el libro Bolívar Libertador
y enemigo número 1 del Perú, de Herbert. Y Bolívar, una vez que se va a San Martín, viene Bolívar, nos colabora a salario, 1 millón de pesos le pagó el Congreso y a sus hijos también. A salario nos colabora en la batalla de Junín, donde no estuvo, participa en su ejército, y la batalla de Ayacucho, donde no estuvo. Y en la batalla de Ayacucho, que en 1824, se logra también avanzar hacia el territorio que se conocía como la Audiencia Real de Charcas, pero aquí algunos efervescentes nacionalistas lo conocían como el Alto Perú. El Alto Perú, con Sucre a la cabeza, va a alcanzar su independencia en 1825, y habían grupos muy pequeños que querían que, una vez independientes, la Audiencia Real de Charcas pasara a ser parte del Perú como república, y había otro grupo más pequeño que quería ser parte de Provincias Unidas Argentinas, pero le quedaba muy lejos. Entonces, Bolívar debate esto con Sucre, y Sucre le dice, pero hay una posibilidad más, que sean independientes, porque la mayoría quiere ser independiente. Y Bolívar estaba pensando eso. O sea, Bolívar entendía, porque era político, y sabía de geopolítica Bolívar, eso no lo vamos a discutir. Bolívar entendía claramente que él era un nacionalista, él era la Gran Colombia. De la Gran Colombia, que era Ecuador, Colombia, Venezuela y Panamá. Él era de la Gran Colombia. Y como gran colombiano, él entendía que al sur de la Gran Colombia no podía haber un territorio tan grande que podía de repente contrarrestar su poder si Perú y Bolivia se unían, o Perú y la Audiencia Real de Charcas se unían. Entonces, cuando se le ofrece la oportunidad a Bolívar de que sea independiente la Audiencia Real de Charcas, le preguntan cómo le pondrían de nombre, y acá a Bolívar lo enamoran cuando le dice: Bolívar, lo vamos a llamar República de Bolívar, como usted. Entonces Bolívar dice: bueno, ya puedo morir en paz porque ya hay un país que se llama como yo. Le tocan el ego, respalda esto, y se alcanza la independencia de Bolivia, que primero se va a llamar República de Bolívar, y más adelante, tras la muerte de Bolívar, se va a conocer como República de Bolivia. Ahí nace el nombre de Bolivia y de Bolívar. Antes de eso, Audiencia Real de Charcas. En resumen, es ridículo el nacionalismo que se está pregonando en redes sociales, haciéndoles creer que el Perú ha sido dueño de todo. No, señores. No, pero en el Tahuantinsuyo nos perteneció parte de Bolivia. También vas a reclamarle a Colombia, le vas a reclamar a Ecuador, le vas a reclamar a Chile, no sé, el río Maule o parte de lo que hoy es Argentina. El virreinato, el Tahuantinsuyo, para ser claros, para corregir, el Tahuantinsuyo, cuando fuimos Tahuantinsuyo, cuando fuimos imperio, fuimos extensos, pero no podemos decir que el Tahuantinsuyo es el Perú. Que parte de ese imperio hoy sea el Perú, genial, no te lo discuto, pero no es precisamente todo el Perú lo que fue todo el Tahuantinsuyo. Es como si Roma reclamara pues territorios que cuando fueron imperio, y hoy Roma es Italia, pero no quiere decir que Roma pueda reclamar los territorios que ocupó durante sus épocas más gloriosas. O el Imperio Otomano, ¿no? Lo que es Turquía principalmente hoy. Los turcos no van a reclamar, los sultanes o los herederos del sultán Suleiman no van a reclamar todos los territorios que ocupó el Imperio Otomano. Esto, o los moros, ¿no? Musulmanes. Esto resulta un poco ridículo. Esto es un nacionalismo ridículo que lo que provoca es que nos enfrentemos bolivianos de a pie con peruanos de a pie. Dejemos estos nacionalismos ridículos que no sirven. Vamos, forjemos una alianza genuina entre ciudadanos, reconociendo nuestras limitaciones, reconociendo nuestra verdad histórica y reconociendo que ha sido la educación pública la que ha generado estos chauvinismos, estos enfrentamientos entre ciudadanos, por defender a políticos que nos llevaron a guerras, por defender a políticos que quisieron sacar provecho de esto y que han tapado en la historia sus equivocaciones y nos han enfrentado a nosotros ridículamente. No te olvides que aquí en este canal siempre vamos a defender al individuo, al ciudadano, por encima siempre del Estado, que es el aparato opresor que tiene el monopolio y la violencia física. Me despido, espero que con esta aclaración haya quedado absolutamente resuelta la disyuntiva de que Bolivia le perteneció a Perú. Falso, Bolivia nunca le perteneció a Perú, pero Guayaquil sí tenía intenciones de ser parte del Perú, y fue Bolívar quien prácticamente los obligó con su ejército a que se sumaran a la Gran Colombia cuando ellos no tenían esto previsto. Ya lo he explicado en otro video, puedes verlo si deseas. Hasta luego.